presentes, Señor, en medio de tus servicios, en medio, Padre amado, donde la presencia tuya desciende. Te rogamos en esta noche que bendigas tu palabra, Señor, y que levantes a cada uno, Padre, en sabiduría, en entendimiento, Padre. Aún aquellos, Padre, que inconscientemente, Padre, todavía no entienden, Señor, el propósito de búsqueda, el propósito de entrega, el propósito de servirte. Te rogamos, Señor, que tu misericordia, tu amor esté con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, quédate con nosotros. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Dice amén. Ok, hace 8 días estuve compartiendo acerca de la importancia de la oración. Y tocamos un tema acerca de lo que es, el tema es en sí, todo el tema. Los temas que se van a estar compartiendo los días jueves son la evolución de la oración. Cuando hablamos de la evolución estamos hablando de crecimiento en oración. Pero estamos con el pendiente de que dentro de ese crecimiento, evolución, hay algunas cosas que nosotros nos tenemos que dar cuenta que pasan o que suceden. Los títulos, por lo menos lo que el título anterior dice, lo que vamos a recibir. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Hoy el título es el Espíritu Santo, pero miremos primero, porque la necesidad de la oración tiene que darse a entender en nosotros. Fíjese que yo quiero hablar un poquito antes de meterme al discipulado y comentarle algo a usted. Recuerde que hoy podemos hablar, compartir el tema, hermano, poner atención, aunque estén detrás aquí de esto, tomo la veo para allá, pero me hubiera gustado que no se pongan detrás de este, ¿cómo se llama? Porque ya no los logro ver para allá. Pero sí es importante que analicemos. Fíjese cómo está a esta altura la iglesia, en dónde está la iglesia, y eso me da lugar a mí a indagar y a buscar un tema, hermano, acerca de eso, porque fíjese que la iglesia se encuentra en un estado, en un lugar, ahorita en estos momentos, a esta altura. Si hicieran un test, ¿en dónde está la iglesia? La iglesia está en un lugar, hermano, de como cuando van a la guerra y hay un lugar que está minado. Así está la iglesia. Estamos en un lugar minado. Ahora usted dice, ¿pero por qué, pastor? Porque estamos en un lugar minado. Porque en el lugar minado que estamos es la situación que el Señor Jesús decía, se va a poner difícil en los últimos tiempos. Los apóstoles hablaban acerca de esto porque tenían visión. Dice, se va a poner difícil, y cuando más se acerque la venida del Señor, dice, va a estar mucho más difícil. Ahora, está difícil, va a estar más difícil, y entonces comienza el apóstol Pablo a enumerar las diferentes actitudes de los hombres que van a estar en ese tiempo. Ahora, esa actitud de los hombres que se hablan en la palabra, yo quisiera que usted los analizara, porque esas actitudes son a causa de la frialdad de muchos. A causa de la frialdad de muchos. Y a causa de la frialdad de muchos, lo que significa es que, ¿cómo se enfriaron? ¿Por qué pasó que se enfriaron? Entonces el enfriamiento, no crea usted que va a venir así, ¡boom!, y ya se enfrió la gente y ya no quiere buscar. Nosotros somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios tenemos que analizar cómo es como la estrategia del enemigo, porque él es astuto. Él de alguna manera, mire, si Adán, para deber de atraerlo a Adán a que cayera, tuvieron que traer primero a la mujer, y que la mujer lo hiciera perder. Que la mujer lo hiciera perder. Entonces entró, pecó, y cuando pecó fue echado del jardín del Edén. Ahora estamos nosotros en una situación, en este momento,
en donde ya el pecado está cambiando. El mundo lo está cambiando. El mundo está cambiando y está poniendo, digamos, que ya no hay culpa por lo que se hace. Pero nosotros que estamos regidos por el Espíritu de Dios, nosotros que tenemos la palabra del Señor, sí deberíamos de condolernos y sentirnos culpables de las cosas que la Biblia dice que no debemos de hacer. Por lo menos nuestra actitud. Por lo menos nuestra actitud. Las actitudes que usted conoce que se le salen a usted. Y que nosotros no deberíamos de tener esa clase de actitudes. Pero se nos salen. Y actuamos. Y esto cuenta. Y nuestra alma ya no se conduele. Nuestra alma ya no siente que pecó. Ya no siente que hizo algo indebido. ¿Y sabe por qué? Porque afuera así está el mundo. El mundo así anda. Pasa atropellando a alguien y no siente que haya sido ni se arrepiente de haber hecho. Así está el corazón de muchos enfriados. Y si yo tuviera tiempo, mire, no es este el tema, pero si yo pudiera, hermano, le hablara de todas las cosas en las que yo me he metido para poder analizar este asunto, porque quiero compartirlo. Y me tiene preocupado porque pareciera que ya no hay culpa en las personas de las cosas que cometen. Y la iglesia no puede participar como el mundo está. Ya no. El mundo está levantando leyes a favores de los hombres que ya están ahí adentro, que de alguna manera están ahí adentro haciendo el plan del enemigo. Preparando, hermano, el plan del enemigo. Y el plan del enemigo es hacer caer, hermano, hacer caer a los hijos de Dios. Y nosotros, una de las cosas en las que el enemigo quiere estorbar es en la oración. Así como le estorbaba al Señor Jesucristo. Así como estorbaba. Entonces nosotros sí tenemos que poner mucha atención en cuanto a la oración. Entonces la búsqueda de la oración, la comunicación debe estar llena de confianza. Sin secretos, donde se expresa lo que la persona siente, sin temor a ser juzgado o rechazado. Nosotros así debemos de ser, sin temor a que seamos rechazados, porque es Jesucristo y Él no nos va a rechazar. Lo que Él quiere ver es un corazón humilde y sincero. Humilde y sincero. Entonces, en nuestras pláticas y las conversaciones, no solo se expresa, sino que también se recibe la respuesta. Cuando se nos hace interesante esa relación de amistad con Dios a través de la oración, no escatimamos esfuerzos para separar tiempo y estar a solas con Dios. Eso se llama oración. Entonces ya estamos teniendo, no importa, se nos fue el tiempo de tanto estar hablando con el Señor, pero así pasa. Es hermoso cuando nosotros llegamos a entender por qué debemos de meternos a la oración. Entonces, el día de hoy, para deber de entender el Espíritu Santo, debemos de llegar a analizar verdaderamente lo que Dios quiere dar a conocer. Entonces me llama la atención, porque debemos evolucionar en la oración, la cual es una de las prácticas más básicas en la vida del cristiano, que se demuestra la estatura espiritual y el tipo de relación que se tiene con Dios. Se demuestra a la persona la persona va a demostrar quién es en su búsqueda. Si busca en la oración, va a buscar a la hora de los servicios, va a buscar estar oyendo con el amado. El amado se hace presente y entonces dice: yo quiero estar con el amado. Quiero estar con el amado, en donde sea, a como sea. No escatima. Es, digamos, una persona enamorada. Fíjese que quisiera que le dieran esa atención al principio para uno cuando uno está de galán. Hace de todo usted, de todo. ¿A dónde la llevo y dónde la pongo? Yo no sé cómo fue con la hermana Xiomara y el hermano Denis, pero como allá está haciendo el hermano, sí. Entonces yo no sé para dónde fueron, si fueron yo no sé a dónde iban.
pero de que pasaron buenos momentos los han de ver pasar. Si no, no se hubieran juntado, ni se hubieran visto, ni se hubiera pegado el chicle. Entonces nosotros, en realidad, el amor, hermano, es expresivo. Lleva chocolates, que lleva flores, que lleva esto, que lleva lo otro. Le lleva ositos. Si no, pregúntale a la hermana María, le llevé un osote de 2 metros de alto cuando la fui a encontrar. Pero fíjese, entonces ese es el verdadero amor, ¿verdad? Entonces ahora cuánto más con el amor a Cristo. El amor a Cristo. Entonces Mateo capítulo 26 y el verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu Santo a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es lo que yo le estoy tratando de comentar en todo lo que le dije anteriormente, que la Biblia dice que nosotros estemos velando y orando. Velando y orando. Ahora, dígame usted cómo se va a velar. Si el hermano se entretiene más en sus juegos de fútbol, cuando juega al municipal, ¿verdad? Y entonces, digo yo, pues se entretiene más viendo no digo solo uno, digo todas las personas. ¿En dónde se entretienen? ¿Dónde nos entretenemos? ¿En qué? Cada quien en su diferente área. Porque hay algunos que no ven juegos de fútbol, pero ven otra clase de cosas y ahí se entretienen. Ahí se maravillan, pero menos en lo que el Señor está hablando. Fíjese que yo a veces admiro, porque cuando platico con personas, dice: usted no vio el servicio de tal lado, y le dicen a uno: sí. ¡Hala! Pero qué tema usted, calidad de tema. Viera qué preciosa la palabra, y fulana, y sultano, y mengana, y dicen nombres, va, de todos a los que ven. Pero la cuestión es que ahora se maravillan solo de ver, pero no llevan a la acción. No llevan a la acción porque escucharon el mensaje, pero no lo aplican. ¿Por qué? Porque hay estorbo allá afuera en ese mundo. Ahí está la entretención, ahí está lo que rodea, lo que amarra a la gente, lo que lo entretiene, lo que lo detiene, todas esas actividades que se mueven allá afuera. Entonces llegamos nosotros delante de la presencia del Señor y nosotros tenemos que analizar. Entonces, para analizar este tema, nosotros tendríamos que llegar a entender algunas cosas, como cómo debemos de pedir. Ahora, una de las cosas que nosotros pedimos, que usted se recuerda, es que el Señor Jesucristo dijo que nos iban a dar. Antes de irse, dice Él recomienda y dice que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Pero dijo también que supiéramos pedir. Ustedes cuando oren, pídanle al Padre, dice. Pídanle al Padre. Entonces, hay cosas que tenemos que saber. Si pedimos mal o no recibimos, porque no sabemos pedir. Ahora, cuando dice esto, pareciera que hubiera una confusión, porque ustedes: pero si yo le oré al Señor muy bien, lo enamoré y le dije y esto y lo otro. Pero fíjese, hermano, que no se trata tanto de eso, sino que cuánto presta usted atención a lo que habla. Y de todo lo que habla, cuánto cumple. De todo lo que habla, cuánto cumple. El enemigo va a tratar de estorbar. Va a tratar de estorbar. Entonces, una de las cosas es que a veces pedimos mal. Otra es que no sabemos que debemos de pedirle al Padre. Otra cosa que no sabemos es que debemos de pedir y obedecer. Pedir y obedecer. Otra cosa es de que a veces el pedir lleva tiempo. Lleva tiempo. Pero que llega. Pedir y esperar. Esperar. Es bien difícil esperar. Yo conozco a personas que se han desesperado y se han ido porque ya no esperaron la promesa. Ahora, una cosa, pongamos la atención, hablando siempre del amor. Me recuerdo yo que cuando yo le hablé al hermano Edward al principio, cuando llegó a la iglesia,
hace mucho rato. Yo le preguntaba ¿y ustedes cómo se conocieron, ah? Con la hermana Lorenita. ¿Y cómo se conocieron? Y antes Edward, es una larga historia, pastor. Porque yo la conocía de otra manera, ¿va? Entonces él me explicó que no era como yo la sabía. Entonces él me explicó, no, que yo, mira, me pasé todo en México. A pie, a la gran. Me vine de todo México siguiéndola porque yo sabía que era mi promesa. Porque a él en la iglesia donde le habían dicho, le habían hablado de su promesa, ¿va? Y entonces él, imagínense todo lo que hizo, atravesó un país completo más para deber de llegar a adquirir lo que supuestamente él quería, ¿va? Entonces él sabe, ¿va? Y entonces dice él, pasé por un montón de cosas. O sea, fue valiente. Y lo hizo por amor. Ahora lo mismo. Nosotros tenemos que pasar. Ahora, ¿de cuánto tiempo para acá tuvo que esperar él, sabiendo que ella ya estaba aquí? Se pudo perder las promesas, se pudieron haber perdido muchas cosas, pero como había fe y había confianza y había comunicación, se guardaron las promesas y se guardaron lo que Dios le habían prometido. Ahora, ¿cuánto más que el Señor Jesús dijo, yo me voy a ir, pero ustedes pueden pedir al Padre y voy a dejar un consolador para que los lleve? Entonces hay que saber pedir, esperar, pedir con la promesa que Dios nos prometió, no exigir. No es que tanto usted pida y se la van a dar. No, nosotros recibimos porque el Señor Jesucristo prometió. ¿Me dice amén? Él prometió darnos. Entonces por eso es de que recibimos. No porque nosotros, hermano, de verdad no lo merezcamos. No, Él lo prometió. No van a estar solos. Los voy a acompañar, los voy a cubrir. Van a estar en el hueco de mi mano. Y todo lo que dice el Señor acerca de lo que Él iba a hacer. Nunca dijo que iba a dejar a la iglesia desamparada. No dijo que iba a dejar a la iglesia sin que fuera cuidada. No, Él dijo, voy a dejar un espíritu que los va a cuidar y los va a guiar a toda verdad. Bueno, esto es bonito. Entonces ese espíritu es el que yo le acabo de comentar. Es el Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, entonces nosotros debemos de entender lo que estamos diciendo. Velen y oren para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es muy débil. La carne es muy débil. Entonces debemos de ir analizando, ¿verdad? La oración nos permite recibir bendiciones. Bendiciones. La oración nos permite recibir esa clase de bendiciones. Entonces Mateo capítulo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero tiene que pedir. Tiene que pedir. Tiene que decirle: Señor, yo necesito que tú me des. Yo necesito que tú me lo prometido, tú me lo des, Señor. La promesa que el Señor hizo, ahí se van a cumplir todas las cosas que el Señor dijo que iba a dar. Entonces Él no nos va a dejar solos. Nos da varios principios para orar. Dice que debemos de pedir y entonces recibiremos. Y una de las bendiciones de recibir del Señor es el Espíritu Santo. ¿Qué dijo que prometió Él? Les voy a dejar a alguien. Esa fue una promesa. Así que todos aquí debemos de tener el Espíritu Santo ahí. ¿Cuánto lo aviva a usted? ¿Cuánto le da de gozo? ¿Cuánto le da de alegría? ¿Cuándo se mete usted a querer saber más? ¿Verdad? Por lo menos cuando uno, cuando uno buscó a la novia, trató de interesarle a ella, aunque ella no se miraba tan interesada, ¿verdad? Pero ella o él trataba la manera de darse a conocer que estaba interesado por ella, ¿verdad? Entonces eso motivaba a una de las dos parejas a que esta quiere conmigo, o al revés, ¿verdad? Él quiere conmigo, pero se daban a conocer las sonrisitas, las miraditas, las agarraditas de mano, ¿verdad?
Entonces se dan a conocer verdaderamente que sí hay algo que se sentía. Ok, pero dice también en Lucas 11:13, si ustedes que son malos saben de dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en los cielos, dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Ahora, eso es una promesa que ya el Señor Jesús dijo que lo iba a dejar. Pero cuando nosotros vamos al Padre y se lo pedimos, es de una manera en la que usted se comunica con Dios. Es la conversación que decíamos acá, que yo le dije a usted, la comunicación de estar, debe estar llena de confianza, debe estar sin secretos, debe de haber sin temor a ser juzgado. O sea, Dios va a tratar la manera que nosotros estemos en esa comunión. Eso es bien bonito, eso es hermoso, porque nosotros nos damos a conocer con el Señor de esa manera. Ok, entonces tenemos que entender lo que Dios quiere darnos a nosotros, ¿verdad? Si pedimos mal, no recibimos. Si pedimos mal, no recibimos. La palabra dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero pedir al Espíritu no es malo. Pero si se pide mal, no vamos a recibir. Lo primero que nosotros debemos de pedirle a Dios es al Espíritu Santo. Danos al Espíritu Santo. Danos al Espíritu que esté dentro de nosotros para poder entonces tener comunicación, hermano, de pedir todo. Y todo lo que pidan será añadido. Y todo lo que pidan será añadido. Pero ¿cómo va a ser eso? Si, que tiene que estar el Espíritu Santo, que motive, que abra la puerta, un espíritu de poder, de autoridad. Eso es lo que sucede. Cuando el Espíritu entra en nosotros, comienza a abrir puertas que están cerradas con cerrojos y son puertas fuertes. ¿Y cómo lo abrió? Por medio de la oración. ¿Y cómo lo abrió? Por el Espíritu que está en usted. O sea que sí podemos entender. Y el caso de Simón, el mago que se había convertido al Señor, él había quemado su valiosa colección de libros de magia, eso dice. Sin embargo, cuando vio que los discípulos ponían las manos y la gente era bautizada en el Espíritu, pidió tener ese poder, pero no con buenas intenciones, sino para seguir teniendo influencia en los demás. Como muchas personas, ¿verdad? Muchas personas dicen, ay, sí que yo por medio del Espíritu le fui a hablar a alguien y no le dijo una cosa buena. A veces utilizan al Espíritu Santo como que dicen, es que el Espíritu Santo me dijo que viniera a pedir a la hermana, o a decirle a la hermana así que el Espíritu le había dicho que ella era la de la promesa. Y a veces eso no es así. Usan mal las cosas. El Espíritu me dijo. O a veces van y le dicen a una persona, el Espíritu me habló y me dijo de usted. Había un hermanito que decía, hermano, nosotros teníamos un músico, un dirigente de alabanza. Y entonces había un hermanito que me decía a mí constantemente, mire, el Espíritu me habló a mí. Y me dijo que ese hermano se va a morir pronto. El hermano era delgadito. Toda la vida de lo que estuvo con nosotros, yo nunca vi que engordara, toda la vida fue así. Y nunca se andaba quejando de enfermedad. Pero era bien delgadito el hermano y él era el encargado de la alabanza. Y entonces venía el hermano y me decía, dígale, porque él se va a morir. Y entonces yo le dije al hermano, dice que el hermano aquel dice esto y esto y esto, ¿usted qué cree? Y me dijo él, ya me lo había dicho. Entonces yo le dije, pero eso no es así, le dije yo. No, me dijo, pero no le haga caso, van a venir gente así todo el tiempo que el Espíritu les dice cosas y son mentirosos. Y ahí anda el hermano todavía. Ahí anda el hermano y no se murió. Él sí tuvo su accidente grave, pero el hermano no. Ahí anda el hermano. Es más, también el hermano tuvo ese accidente, me recuerdo que lo atropelló un carro que solo lo aventó. Y no se murió el hermano, ni tuvo nada. Ni tuvo ni en su cuerpo, todo nada fue guardado.
El hermanito del que decían que se iba a morir. Y ahí está todavía el hermano. Pastor, por ejemplo, también lo digo en mi caso, ¿verdad? Que hay gente que se acerca a mí y dice, tuve un sueño, y me cuentan el sueño, ¿verdad? Dice, yo lo interpreto así, ustedes comienzan a decirme así, pero digo, pues, el Espíritu Santo les dijo que eso significa o... Pues así como el Espíritu dice que le dijo a ella, así tenga usted espíritu para discernirlo. Si es correcto o no es correcto. Ahora, para no dejar en funcionamiento a alguien que posiblemente en ese momento no le habló con la verdad y posiblemente sí la puede usar el Señor, entonces es mejor quedarse callado. Por eso le dije yo. Creo que en ese caso, por ejemplo, yo creo que solo sería bueno decir el sueño, ¿no? Y no darle la interpretación. Mire, Pienso yo. cuando en el principio, estoy hablando de los años 94, a ese tiempo comencé a recibir el Espíritu Santo y a tener profecías, a tener sueños, a tener visiones. Entonces lo primero que me dijo el hermano que oró por mí, me dijo que cuando vengan sobre ti, no las comentes. Ve a la oficina y le dices al hermano que está ahí, encargado, lo que te está pasando. Entonces nunca iba yo y le decía al hermano, hermano, fíjese, te vi haciendo esto, te vi lo otro. Y había muchas visiones. Y habían también sueños. Entonces yo lo que hacía era que iba a hablar con el hermano y si el hermano autorizaba, lo llamaba y él servía de testigo para oír la cosa. Así era la situación en esa iglesia. No podía ir usted y decirle a alguien, tuve un sueño y fue sensacional. No. Tenía que llevarlo aparte de la oficina y en la oficina delante del pastor encargado decirle lo que estaba pasando. Si se cumplía el sueño, porque eso dice la Biblia, entonces era realidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que dice, para no herir a nadie y no dejarlo sin que de verdad siga pudiendo tener, porque puede ser que sí tenga comunicación con el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que en parte profetizamos y en parte hablamos en el Espíritu. Entonces lo mismo, sucede lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando oímos estas cosas. Pedir, pero cuando hablamos de pedir, estamos hablando de pedir al Padre. Y entonces nosotros tenemos que entender cómo es como nosotros debemos de pedirle al Padre. Lucas, tal vez me hace el favor de leerlo, hermana Gladys. Lucas, ya que llegó ahí. Lucas 11:13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Entonces, gracias. Entonces, oiga bien, porque a quien nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo es al Padre, pero debemos de saber pedirlo. Debemos de saber cómo enamorar y decirle, Señor o Padre, yo necesito que tú me des tu Espíritu Santo. Eso lo que va a crear, esto va a crear una comunicación. Eso lo que va a crear es que, hermano, estemos siempre constantes en comunicación con el Señor. Por eso le estoy diciendo, es una parte de estar enamorados. Estar enamorados. Y todo lo tenemos que hacer en el Señor. Dice, el que dará el Espíritu Santo es el Padre. Entonces, ¿a quién debemos de pedírselo? A Él, el cual implica una comunicación entre padre e hijo, no solamente de tratar de pedir, sino de tener una relación, una identidad como hijo de Dios, y esta se consigue al tener
al Señor Jesús en nuestro corazón. Si tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, se va a hacer fácil tener la comunicación con el Padre. ¿Y cómo lo podemos tener? Nosotros ya recibimos a Cristo como Salvador en nuestro corazón, pero trate de mantener avivado ese corazón. Tenemos que tratar la manera de levantar ese ánimo, ese gozo, esa alegría, y saber que es el Señor Jesús quien está entre nosotros. Entonces dice que el Espíritu que está entre nosotros clama Abba, Padre, porque está bien avivado. A cada rato está Abba, Padre, Abba, Padre. Y ese Abba, Padre es la entrada a una dimensión. Por eso cuando usted va a dormir tiene muchas comunicaciones con muchos sueños. Muchos de los que están aquí han tenido sueños, hermano, de que están en algún lugar, pareciera un lugar de ciencia ficción, ¿va? Se sueñan con seres que todavía no están aquí en la tierra, que los árboles les hablan, que las flores les hablan, que los animales les hablan, que son llevados a unos lugares hermosos constantemente. ¿Por qué tiene esa clase de? Porque Dios, a través del Espíritu que clama Abba Padre, nos lleva constantemente a lugares especiales donde nos edifica. Uno de ellos, Pedro, ¿va? Se recuerda que Pedro no quería hablarles a los que no estaban, no quería evangelizar a los que no estaban circuncidados. Y el Señor lo mandó a que fuera y le hablara. Pero dice que le decía que no, ¿cómo le voy a hablar a esos incircuncisos? Si nosotros no nos juntamos con ellos, porque ellos son inmundos. Entonces, antes de que el Señor lo mandara a hablarle a una persona, lo primero que hizo el Señor fue que tuvo un sueño. Y en ese sueño le da que ve comida inmunda para él. Y le dice, Pedro, come. Y le dice, no, Señor, ¿cómo voy a comer si yo nunca como cosa inmunda? Entonces él dice, come, que lo que yo ya santifiqué es limpio. Entonces si tú dices que está santificado, entonces sí como, Señor. Pero oiga bien, para deber de darle, entonces dice que cuando despertó del sueño, entonces llega alguien y le dice que tiene que ir a orar por alguien. Y se recordó lo que el sueño decía, porque él no quería darle, evangelizar o bautizar a alguien que no tuviera el Espíritu Santo. Era incircunciso. Entonces nosotros entendamos bien cómo debemos de pedir. Es interesante que el pedir y reconocer autoridad somos llenos del Espíritu Santo. Y al recibirlo, recibimos poder o autoridad sobre muchas cosas que quizás nos provoquen temor, pero que nos convierten en testigos que no tienen temor de proclamar el Evangelio. O sea, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y eso es lo que nos llama a clamar, a pedir. Entonces, Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios ha dado un espíritu a los que obedecen. Uno de los elementos que debemos de añadir a nuestra petición es el ser obediente. ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿Cuántos obedientes hay aquí? Aleluya. Nosotros sí tenemos que entender, porque somos sometidos. Fíjese que una de las cosas que para dar el Espíritu Santo es que tiene que haber en el corazón de nosotros, tiene que haber entendimiento de pedir. Tiene que saber que nosotros, hermano, tenemos que tener obediencia. Dios va a darnos a los que tienen obediencia. Dios va a dar a los que obedecen. A los que obedecen. Y entonces y tienen relación constante con Él. Tienen relación con Él. ¿Cómo está la relación verdaderamente con Dios? ¿Cómo tenemos la relación con Dios? Entonces, medite bien, porque esto es importante. ¿Cuál es la versión?
¿Qué es lo que dice la versión suya, amiga? Hechos 5:32. Vayamos ahí. Está bueno el atolito, ¿eh? ¿Le hubiera calentado un poquito más? Sí. Hechos 5:32. Gracias, hermana, que Dios les bendiga hoy. La rapidez, ya vieron. Hechos 5:32. ¿No lo hay? Ay, mi hija no tiene Hechos esa Biblia. Perdón, 5:32. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que le obedecen. Entonces dice, y nosotros somos testigos de estas cosas. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender entonces es que somos testigos de todo lo que la palabra dice. Y nosotros tenemos que entonces entrar en esa comunicación. Para deber de pedir, entonces debemos de obedecer. Se recuerda que yo le mostré cómo íbamos a ir hablando, ¿verdad? Y ir hablando acerca de esto. Entonces, otra cosa es la espera que debemos de tener en pedir. Hermana María, Hechos 1:5. Hechos 1:5. El niño está detrás con el micrófono. Dice, es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Solo así dice. ¿Otra versión? Vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días, ya, ahí varió. ¿La tuya no decía de días? ¿Cuándo iban a ser bautizados? No dice. Hechos 1:5. Gracias, hermana, que Dios le bendiga. Ahí está, ¿eh? Calidad. Dentro de pocos días. Otra versión, hermano, la tuya, hermano Edward, ¿es la misma? No sé qué versión abrí. Dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno. ¿Es esa? Hechos 1:26. Sí. 1:5. Por eso. Ok, aquí lo tengo. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Dentro de pocos días. Ahora, lo que yo quiero entender es, ¿qué entiende que no le digo que inmediatamente? No le digo que inmediatamente. Dijo dentro de pocos días. O la otra versión decía dentro de no muchos días, que es la misma que está ahí arriba. Pero entonces esa espera debemos de entender que debe de esperarse la respuesta. Porque a veces no es instantáneamente, sino que la respuesta pudo haber pasado un momento tan difícil. A ver, mire, hablemos de Job. ¿Job sabía hablar con el Señor, sí o no? ¿Sí? Antes de que le quitaran todo lo que lo hacía él inmensamente rico. Un terrateniente. ¿Él sabía hablar con el Señor, sí o no?
¿Sabe una de las cosas que yo veo? Fíjese, hermano, a veces vamos delante del Señor y queremos que Él nos dé. Mire, yo le voy a hablar cómo estaba la situación. Yo les he platicado esto y yo lo viví. Resulta que cuando yo era niño me encantaba estar metido en la iglesia católica porque yo era católico. Y tendría la edad posiblemente de Econ, un poquito menos tal vez. Y entonces me iba a meter solito a la iglesia de la colonia. Y entonces me recuerdo que habían fechas especiales donde daban la misa y tenía que pasar por la hostia, ¿va? Y la verdad que la hostia se la daban a uno solamente si usted había pasado a confesarse. Antes de confesarse, entonces ya se iba a pasar la hostia. Entonces me recuerdo que yo tenía como unos 7 años y había hecho la primera comunión. Y ya había hecho la otra que le decían. No, la confirmación es primero, ¿no? Bueno, ya había hecho las 2. Y entonces hice como 3 o 4, ¿sabes? La renovación también. Así se llama la renovación. Así, entonces, saber cuántas eran. Pero la cuestión es de que era la segunda vez y entonces, y fíjese, hermano, que a mí me encantaba cuando pasaba uno ahí y el padre y lo llamaban a todos y yo me iba a meterle al frente. Y, qué bien que sabe, ¿verdad? Y entonces, fíjese, hermano, que cuando ya estaba ahí, pasé a que me dieran la hostia, ni modo que el padre me decir que no. Pues toda la gente se iba a dar cuenta y me dieron la hostia y cuando yo vi que le daban a uno así de tomar el de la copota que daban ahí. Y yo decía, yo me sentía hasta volando, ¿va? Y entonces, bueno, para no cansarlo, que cuando, ¿cómo está? Me fui para la casa. Pero en la entrada de mi casa habían varias, yo vivía en un callejoncito, y en la mera entrada de la primera casa había un muchacho que vivía ahí, que era acólito, y que ayudaba al padre ahí. Ay, hermano, no le voy a decir a mi abuela que había pasado a agarrar la hostia y el vino que dio el padre. Y entonces le fue a dar la queja porque era un pecado. Porque yo no había pasado a confesarme. Y entonces va dándome mi abuela a usted. Me pegó solo porque yo había hecho lo que había hecho. Y entonces le dije, pero, ¿y entonces dónde está? ¿Dónde está? Entonces, ¿para qué va uno a la iglesia? Yo sí yo mucho creía en serio, si yo le iba a hablar al Jesús crucificado. Le iba a hablar al Jesús sepultado, le iba a decir, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás ahí? Y me ponía a llorar porque estaba ahí. ¿Por qué te moriste? Fíjese cómo era. Sí, yo me ponía a llorar, pero cuando venía a la escuela me pasaba a la iglesia, solito. Y le hablaba y le decía, yo no quiero que estés ahí. Y yo creo que por eso que el Señor me llamó. Porque mi corazón era me ponía a llorar solito ahí. Y hasta que un padre me iba a agarrar ahí llorando. ¿Por qué estás llorando? Porque él está muerto. Y dice, no, él ya no está ahí muerto, él ya resucitó. Entonces, ¿para qué lo tienen ahí? Porque era uno tiene muchas ideas. Y entonces, pero ya después fui comprendiendo y me iba a la casa sollozando y le iba diciendo que yo lo quería ver algún día. Le decía yo, así todo el tiempo me iba hablando con él. Y decía, yo te quiero ver. Pero ¿por qué le dije esto? Porque la culpa se la quieren poner a uno en el corazón por las cosas que uno cometía. Entonces, una de las cosas que el Señor, hermano, le dio a Israel es que a veces la gente tarda, la promesa del Señor tarda, y cuando tarda, hermano, la gente hace cosas que no deben de hacer. Moisés, cuando él subió a recibir las tablas, cuando
Ya venía, el Señor le dijo, mira, ¿sabes qué? Es mejor que vayas pronto, porque allá abajo están teniendo una fiesta y no es dedicada a mí, sino que ahí hicieron dioses. No sé cuánto tiempo se tardó Moisés en ir a traer las tablas que el Señor le dio. Y mire, cuando él bajó ya estaban embriagados, ya estaban en fiestas, haciéndole a los ídolos que habían levantado. ¿Perdón? 40 días se tardó arriba ese. Imagínense. Hermano, y en 40 días la gente ya había hecho ídolos, ya estaban haciendo adoraciones. Entonces, el problema está en no hacer caso. Otro, Saúl. Saúl también estaba con las mismas cosas, hermano, porque se recuerda que él necesitaba recibir una respuesta del Señor, y lo que hace él es que, como no llegaba el profeta, él mismo hizo sacrificio. Y cuando hizo el sacrificio, dice que se lo hizo a Dios, y a Dios no le agradó. Y eso, el Señor no le gustó. Dijo, no pudiste esperar que yo llegara, dice el profeta. ¿Sabes? El Señor no le agradó tu ofrenda ni tu sacrificio. Entonces, tenemos que tener nosotros paciencia para recibir. Usted siga pidiendo, que el Señor dice que 1000 años es como ¿qué? Entonces, si usted quiere esperar un día, ya sabrá. Un día de los del Señor, pues. Pero sepa pedir, que Dios le va a responder. ¿Me dice amén? Dios le va a responder. Entonces, pedir lo que Dios ya prometió. Pedir lo que Dios ya prometió. Ahora, Dios dijo entonces que Él nos iba a dar, que cuando Él se fuera, Él nos iba a dar un consolador. Y entonces cuando pedimos y sabemos que Dios nunca falta en sus promesas, tenemos la confianza y la seguridad de que vamos a recibir pronto. Hechos capítulo 1 y el verso 4, hermana Consuelo. Hermana, si venía a la iglesia. Hechos 1:4. Hechos 1:4. Hermana Gaby. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de... No se le oye. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre que oíste dijo de mí. Ok, oiga, esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa. No sé cómo dice la versión de ustedes, tal vez dice diferentes. Pero dice, esperen la promesa. Jesús les dice, y estando juntos mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oísteis hablar. Ahora, ¿qué era lo que el Señor había hablado con ellos? Que iba a dejarles el Espíritu que los iba a guiar a toda verdad. Entonces, esa promesa que el Señor había hecho era el Espíritu Santo. Entonces, al pedir al Padre que nos dé la bendición de la llenura del Espíritu, debemos de comprender que estamos pidiendo el cumplimiento de una promesa. No algo que nos merecemos, ni que ya vayamos a lograr por nuestras obras, sino que una promesa dada por el Señor Jesús. Dios lo prometió, Dios lo va a dar, Jesús lo va a dar. Entonces debemos de tener ese discernimiento para que el Señor nos guíe a toda verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Perdón? Esperar la promesa. Pero no solamente esperarla.
Dios ha prometido todas las cosas que nos va a dar. Cuando usted vaya a aferrarse a pedirle al Señor es porque usted le va a decir: Señor, tú nos prometiste darnos. Tú nos dijiste que nos ibas a dar. Pues, por lo tanto, debemos de tener esa confianza. Al Padre, van y hablan al Padre y dice: el Señor Jesucristo nos prometió darnos esto. Por lo tanto, yo apelo o ruego en el nombre de Jesús, pidiendo que tú nos puedas dar lo que estamos necesitando. Yo creo que nosotros así es como debemos de alcanzar la promesa. Una más. Y luego quiero hacer preguntas de todo lo que hablamos. Entonces dice: pedir, pero que pidamos en unidad. ¿Cuándo la iglesia pide en unidad? Un ejemplo. ¿Perdón? Ok, dice la hermana, una actividad. Otra. ¿Perdón? Cuando todos estamos reunidos. Por ahí ya va llegando poco a poco. Otra, a veces hasta que no llegue. Ok, la hermana dice: cuando estamos, otra vez, pongan atención a lo que van diciendo. Cuando dice la hermana, todos estamos en oración. Otra. Hay muchas. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Ah? La iglesia. Entonces la iglesia como cuerpo de Cristo, cuando clama, dice, pero dice que todos estaban juntos. Todos recibieron la promesa. No solamente fue para algunos, sino que dice este versículo, Hechos capítulo 2 y el verso 1. ¿Cómo dice, hermana María? Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. ¿Cuándo llegó qué? Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. Todos se encontraban reunidos en un mismo lugar. Todos. ¿Quién es todos? La iglesia. Entonces, la promesa del Padre se encuentra vigente para nosotros. No nos cansemos de pedirle al Señor que se nos llene constantemente de su Espíritu para completar las obras que en nuestra vida necesitamos. Entonces yo puse acá: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes. ¿Quiénes? Todos unánimes. La iglesia, todos, quiere decir juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, si todos nos unimos para clamar, grandes cosas van a pasar. Pero fíjese, si toda la iglesia nos juntáramos para clamar el día miércoles por todas las necesidades, sería bueno. Viene como la tercera parte, viene a la oración a veces, y a veces solo viene una parte. Pero si nos juntamos para clamar, para pedir, mire, hermano, muchas cosas cambiarían. Los ambientes, la palabra, la llenura, los bautismos de Espíritu Santo, todo cambiaría si nos unimos verdaderamente a clamar. Ahora, si por pocos, dice el Señor, pues por esos 5 que llegaron yo les voy a dar lo que piden. Por esos 6, porque entre esos 6 pidieron 3 o 2 y los demás se durmieron. Porque no estaban en la esperanza. Hoy sí veo mucho cuerpo cansado usted. Hoy sí veo muchos cansaditos. Ya le di la vuelta a toda la iglesia y veo bien cansaditos algunos. Ya nos vamos a ir ahorita para que se vaya a dormir. Ojalá que se vaya a dormir. Amén. Entonces, este momento, justo cuando se abrieron los cielos y la casa donde estaban los discípulos se llenó de un viento fuerte. Fueron llenos del Espíritu Santo, pero hubo una actitud correcta. En ellos esperaban la promesa juntos,
Pasaron varios días en el mismo lugar, pero también estaban unánimes. No fue en un momento que ellos subieron a orar, sino que ya tenían ratos que se estaban reuniendo. Ya tenían días de reunión, ya se juntaban y todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia para poder recibir las grandes bendiciones? Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos. Y le quiero decir algo, y lo hacemos de día. Lo hacemos de día la oración. Imagínense que le tocara que levantarse a las 5 de la mañana para llevar la oración. Y yo creo que tal vez le va a costar a usted, porque hay algunos que se levantan de madrugada a las 9 de la mañana. Porque no tienen nada que hacer el resto del día. Se dice, para ellos es madrugada a las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces, sí. Entonces nosotros debemos de entender ese propósito con el que Dios quiere llevarnos a entender lo que es la oración. Entonces, sin la oración no podemos obtener beneficio. Sin la oración no podemos tener beneficio. Lucas capítulo 4 y el verso 18. El Señor dice, no nos dejó huérfanos. Dio a su iglesia el Espíritu Santo como consejero, como maestro, como consolador y guía, amigo fiel. Dejó un espíritu, pero ese espíritu viene o fluye cuando todo el cuerpo está, hermano, en oración. Cuando todo el cuerpo está verdaderamente clamando y gimiendo, clamando y gimiendo. Pero tiene que haber una llenura. Tiene que haber una llenura. ¿Cómo es? Ahora, búsquenlo rápido. No nos dejó huérfanos. Por favor. Por favor. Busquemos el texto. Este que dice no nos dejó huérfanos. Juan 14, 18. Búsquenlo. Juan 14, 18. Ya que para asegurarse, hermana Gladys. No los abandonaré, como a huérfanos vendré a ustedes. Yo traté de arreglarlo aquí, pero no. Sí. Sin la oración. Aquí estamos. Perdón, ¿cómo dijo? Me dijo. Juan 14, 18 dice, no los abandonaré, como a huérfanos vendré a ustedes. Ok, dice, no los abandonaré. Ahora, esa versión está hablando de una manera en la que dice, no los abandonaré. Y es una de las promesas que el Señor Jesús dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a abandonar. Cuando está hablando de abandonar, no está hablando de cuidar, de protegernos. Me llama mucho la atención porque nosotros sí debemos de entender, porque para hablar de lo que es la evolución de la oración, nosotros tenemos que entender verdaderamente ese poder del Espíritu Santo a través de la oración. Y vamos a poder ver cómo recibimos las respuestas de Dios. Entonces, la pregunta verdaderamente es, ¿cómo debemos de pedir nosotros?
Ya pasamos por esto. ¿Cómo debemos de pedir nosotros? ¿Por medio de qué? ¿Perdón? Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ¿cómo deberíamos de pedir nosotros? ¿Por medio de cómo? Con fe, dice el hermano. Pero hay que saber pedir. Porque dice la Biblia que nosotros pedimos mal. ¿Pero por qué pedimos mal? Por nuestra actitud en la que nosotros estamos. Estamos pidiendo verdaderamente sin llenura, verdaderamente sin conocimiento. Por eso, como dijo hermana Gaby, dijo, necesitamos al Espíritu Santo, o sea, con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora, ¿a quién tenemos que pedir? Al Padre. Por medio del Padre. ¿Se recuerda usted que el Señor Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino? Y entonces sigue hablando, ¿verdad? Y todo el Señor Jesús explica, pero la dirección es al Padre. Y entonces pedimos por medio de lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Y para pedir también tenemos que obedecer. A veces pedimos pero no obedecemos. Y la obediencia es parte de lo que está dentro de lo que pedimos. A ver, usted sabiendo que el niño se portó mal, que son sus hijos, y sabe usted que el niño se portó mal. Por eso decía el Padre, ustedes que saben dar cosas que buenas a sus hijos. Así decía la versión. Si ustedes que son malos saben de dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en los cielos, dará al Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Entonces tienes que saber cómo le pedimos y a quién le pedimos. Y lo que decíamos, esperar el tiempo que sea necesario y pedir la promesa que Dios, el Señor, sea el Hijo, nos prometió. Y mejor va a ser la bendición si nosotros unidos, todos como iglesia, podemos pedir. Amén. ¿Dice amén? ¿Hay alguna pregunta? No, porque ya se van a ir, ¿no? ¿Hay una pregunta? Comentario acerca de ese último versículo que estábamos leyendo, acerca de que si nosotros siendo malos sabemos darle buenas cosas. Me quedé meditando porque, y luego dice, ¿verdad? No sigue bajo la misma línea, sino que Jesús en vez de cosas habla del Espíritu, ¿verdad? Dice, cuanto más el Padre, dice, ¿verdad?, que está en los cielos, os dará el Espíritu a quienes los pidan. Entonces me llama la atención que está comparando las buenas cosas, las cosas que uno ve como buenas, y luego habla de que si nosotros pedimos el Espíritu lo vamos a recibir, ¿verdad?, si lo pedimos. Y a mí se me da la idea, ¿verdad?, de que ahí está hablando de que todas las cosas buenas que pudiéramos desear las podemos obtener si primeramente pedimos las cosas del Espíritu. Amén. Para mí, yo así lo veo. No sé si ustedes lo ven así, pero yo veo que por medio del Espíritu es que todas las cosas buenas que nos pudieran pasar van a venir. El problema es que a veces nos enfocamos solamente en las cosas y en lo que nosotros creemos que necesitamos, cuando en realidad lo que necesitamos es el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a dar todas las cosas buenas que pudiéramos necesitar. Lo que necesitamos. Ajá. No lo que no necesitamos. Porque es que la cuestión es cómo vamos a tener algo que nos puede causar un problema. Por lo menos dice que a veces pedimos, ay Señor, danos un trabajo, mira que ese trabajo va a estar bueno, Señor. Y el Señor sabe que está tan bueno que le van a quitarle el tiempo que es del Señor.
Pero usted lo pidió porque está bien bueno. Pero no están buscando del Señor. Sí es bueno, sí es bueno. Pero no, una pregunta, estaba bueno analizando el párrafo que estuve del día del Pentecostés, que los discípulos estuvieron ahí, ¿verdad? Entonces yo tengo entendido que hubo mujeres y hombres, Sí. y que también ahí no vi que